Porque veía en sueños como que yo iba a buscar a alguien, a hermanos, iba a buscarlos y para llegar era una montaña impresionantemente grande, túneles para atravesarla. Y cuando llegaba al lugar, estaban las personas sumidas en problemas, como atrapadas en medio de eso, y como que no hallaban salida, porque era como un laberinto, pues, para poder llegar, para salir. Y orando por eso, Dios me llevaba, porque era una montaña, pero era una isla. No sé si usted ha visto las montañas, sobre todo en el Océano Pacífico, que son... Y lo cierto es que nos convertimos en islas muchas veces cuando dejamos que las circunstancias y que los problemas que llegan a nuestra vida, porque van a llegar. Si usted no tiene ningún problema, bueno, gloria a Dios, dele gracias al Señor. Pero si no lo tiene, déjeme decirle que llegará alguno. Y en ese momento uno se pregunta, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Es una pregunta sumamente difícil de entender muchas veces. No de Dios respondértela, porque Dios sabe cuál es la voluntad que Él quiere para ti. Pero muchas veces es difícil para nosotros comprenderla. Y me llevó a Romanos 12. Y quiero que hablemos un poco de este capítulo de Romanos. Dios me mostraba algo. Y voy a leer. Romanos 12, desde el versículo 1, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahí está, ahí empieza a responderse cuál es tu voluntad. Pero vamos a hacer una pausa allí, porque primero me dice en adoración espiritual, la versión NBI. Déjeme decirle que si usted se pone a leer la Reina Valera, la NBI, y yo leí además la TLA, que es la traducción al lenguaje actual, las tres dicen cosas diferentes. Se las voy a leer en la TLA. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Dice, así es como se debe adorar. En la versión de Navidencia nos dice en adoración espiritual. Y no vivan como ya vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero en la versión TLA te dice, así podrán saber. Y en la versión NBI y en la Reina Valera te dice, así podrás comprobar. Son dos cosas diferentes. Porque cuando tú compruebas, es porque ya tienes un indicio. Ya tú crees. Pero la versión TLA dice, así sabrán. Entonces, quiere decir que ese capítulo abarca, aún para los que no saben cuál es la voluntad. Además de eso dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, asumimos que el mundo es aquello, es afuera, es lo que está lejos de Dios, ¿cierto? Lo que no le agrada a Dios. Porque no se refiere al mundo como planeta, se refiere como sistema. Y cuando yo oraba el martes, una de las cosas que me ponía el Señor era, sí, dice eso, pero queremos muchas veces venir a la iglesia, quieren venir a mi presencia y traer el mundo a ella. Traer el mundo a esa forma, a esa estructura. Por lo tanto, por ejemplo, si tengo un problema, busco resolverlo como se resuelve en el mundo. Si tengo una situación, busco resolverlo como el mundo dice que debe resolverse. Digo tener fe, digo creer en el Señor, digo buscar su voluntad, digo saber cuál es su voluntad, pero aún así tengo estructuras del mundo en mi mente. Y yo dije, ya va.
momento. Porque la realidad es que ¿cuántos creen que aquí, por ejemplo, Dios provee? Pero ¿cuántos se desesperan cuando no hay? ¿Verdad? Y empezamos ¿cómo es que resuelvo? Déjame ver cómo hago, déjame ver qué. Cuando Dios muchas veces lo que nos espera, nos dice en el medio del proceso es: sé paciente. Espera, ten fe. Ojo, yo no estoy diciendo que usted quede de brazos cruzados, pero lo que me refiero es que debe buscar más en intimidad. Porque si usted está trabajando y, bueno, Dios le va a proveer a través de su trabajo. No va a ser, ya va, déjame que resuelvo, voy a atracar un banco. Pero la realidad es que nosotros tenemos que empezar a renovar nuestro entendimiento, pero realmente como dice Dios que debe ser renovado. No hacerlo como que, bueno, yo vengo para la iglesia, yo creo en el Señor, yo adoro, pero es que usted sabe, pastor, que es que en el mundo usted no sabe cómo es la cosa. No, yo sí sé, y quizás más que usted. Pero la realidad es que cuando Dios nos lleva a ser transformados, es para que empecemos a actuar en las cosas del mundo como Él actuó. Hay un ejemplo muy sencillo, muy práctico. Si usted supiera, como el Señor supo, que usted tenía un traidor a su lado, ¿qué hubiera hecho? Apartarlo de una, ¿verdad? El Señor no. El Señor comía con él. El Señor se sentaba con él. Aún lo discipulaba. ¿Ven? Es una diferencia en cómo se resuelven las cosas en el mundo y en cómo se resuelven las cosas en la forma en que lo hace Dios. Solamente puedo tocar ese ejemplo. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, por la gracia que se me ha dado. ¿Cuál era la gracia? Que era apóstol. Era una gracia. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe en que Dios le haya dado. Yo hablaba hace unos días de la mostaza y del árbol de mostaza y de la medida de fe que debe ser el crecimiento, ¿correcto? No, pero eso no quiere decir que a medida que crezca su árbol, usted es más que los demás. No, yo no sé quién soy yo. ¿Tú sabes quién soy yo? Es más, yo en el espíritu yo camino con Pablo. ¿Me entiendes? Porque nos pasa muchas veces, aún siendo hijos de Dios, que pensamos y creemos que estamos muy por encima del mundo, cuando todavía vivimos y hacemos cosas como las del mundo. Y aún cuando la gente es no creyente, no cree, no conoce al Señor, nos podemos hasta llegar a sentir superiores, ignorando y olvidando los que nosotros tuvimos en algún momento de ese lado. Yo veo como mucho silencio, está mirando feo. Bueno, déjeme decirle que si le duele es con usted. Ok, eso es con usted. Sí, porque la realidad es esa. O sea, pareciera que a medida que empezamos a caminar con Dios, porque nos dice, nadie tiene un concepto de sí más alto que el que debe tener. En pocas palabras, no quiere decir que debes tener una autoestima por allá por el cielo. No, que yo estoy sentado. Sí, la palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales. La palabra dice que somos hijos. Pero también la palabra dice que somos pecadores. Y entonces, pero tampoco tener la autoestima por allá, por el subsuelo. Ay, es que no, pobrecito yo. Es que yo soy un pecador, yo me voy para el infierno directo. Y se trata de que empieces a verte como Dios te ve. Como Dios dice que tú debes caminar, qué es lo que debes hacer, cómo debes pensar. Porque seguimos todavía en el interrogante de, bueno, ¿cuál es la voluntad? Porque dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, ¿pero cuál es? Dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, como muchos miembros, no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos a un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces ahí me llamó la atención, entonces el tema de que me decía, se convierten en islas.
se convierten en islas. En mi problema me convierto en isla. Vamos a verlo así, un ejemplo práctico. Usted, vamos a suponer que, Dios lo guarde, que usted no tenga mano, sea manco. Necesita echar una crema en la pierna. ¿Cómo se soba la pierna? ¿Cómo agarra la crema y abre el frasco? Tiene una función el cuerpo, ¿verdad? Cada dedo en particular tiene una función, que es abrir el frasco para después juntarse el ungüento y después sobarse donde se dio el golpe. Entonces, quiere decir que cada parte del cuerpo tiene una función. Hasta nuestro cabello más chiquitico. Entonces muchas veces pensamos que en esa voluntad es, bueno, yo me voy a cerrar, no voy a buscar mi solución, bueno, Señor, ayúdame, pero me aíslo. Y sigo siendo una isla. Entonces Dios te dice, bueno, dale, ahí está la solución, ve, busca, pide ayuda, y no vamos. Estoy metido en mi montaña de problemas. Tenemos dones diferentes, según la gracia que Dios se nos ha dado. Si el don de alguien es la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si ese es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Fíjense que habla de dones, porque dice, un don es, dice, dar con generosidad. O sea, que si usted tiene posibilidad de dar y usted da con generosidad, eso es un don. Es lo que dice aquí. Dice, si es el de prestar un servicio, dice, préstelo, que lo preste. Si usted es una persona que es servicial y lo hace con amor, eso es un don. Si no lo hace porque se siente obligado, ay, el pastor me mandó a limpiar el baño otra vez. Esta hermanita de protocolo no la soporto. Pero se supone que el servicio es un don. ¿Usted no se ha dado cuenta que en nuestra nación hace mucho tiempo se perdió el don de servicio? Que usted va a un restaurante, a un local, a una tienda, a un kiosco. Es raro, más bien cuando uno la atiende bien, uno dice, wow, que me atendió bien, qué bello. Porque se dejó de tomar eso como algo importante, cuando Dios la palabra dice que es importante. Si nosotros caminamos sin renovar el entendimiento, como dice Dios que lo renovemos, vamos a seguir teniendo una vida caminando con Cristo, aparentemente tranquilos, en paz, pero queriendo siempre resolver las cosas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras formas, como nos enseñó el mundo. En que yo tengo una fe que Dios me puede sanar, que Dios me puede salvar, que Dios me puede restaurar, que Dios puede cambiar toda mi circunstancia. ¿Por qué? Porque pareciera que es que Dios no me dice nada o no me habla. Pero es que ya te lo está diciendo. Y me llama la atención ese tema de la voluntad, porque si vamos al versículo 9, dice, el amor debe ser sincero. Y tú dices, claro, usted no se va a casar con alguien que cree que no lo ama sinceramente. Dice, ámense los unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y tú dices, bueno, yo hasta ahí cumplo, pastor, yo honro a mis hermanos, honro a mis pastores, honro a mis padres. Ok. Dice, alégrense, nunca dejen de ser diligentes. Antes sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Por eso es que cuando usted, los que servimos al Señor, hemos servido al Señor en un templo en algún momento, ahorita o en el pasado, sabemos que de vez en cuando usted se siente, no quiero, estoy cansado. Pero ese amor por servir a Dios viene del mismo Espíritu, no viene de usted. Entonces, cuando usted dice, no, es que quiero servir, y siente que no, hay algo que no, yo tengo que ver qué hago, así sea que yo me ponga a darle aquí a este botón. Pastor, yo no sé qué hacer, pero nada más póngame a aprender el monitor este. Usted tiene esa pasión y eso lo está haciendo el mismo Espíritu Santo en su vida. Por eso cuando usted me dice a mí, o le dice a cualquier líder o a cualquier lugar, ay, es que no, yo no quiero servir. Es como que no hubiera esa pasión, ese fervor del Espíritu Santo en su vida. Porque no entiende que Dios le está poniendo ese anhelo, pero usted lo reprime. Cuando nosotros conocemos al Señor, una de las primeras cosas que nos lleva el agradecimiento es, Señor, ¿qué hago por ti? Me llama la atención esto. Cuando estamos en el mundo,
cuando nos ayudan en una diligencia, por ejemplo, le llamó un chocolatico a la muchacha. ¿Es o no es? En el banco, cuando la cajera ya es amiga tuya y te ve y hay una... Vente, chico, pasa por aquí, yo te lo pago rapidito. Después ya le llegas con un chocolatico. Ay, gracias. No estoy hablando de un soborno. Estoy hablando de que usted es agradecido y le compró un chocolatico a la muchacha porque ella lo ayudó, porque es su amiga. Eso es una estructura del mundo. Pero resulta que en el espíritu, cuando sabemos que en la iglesia Dios me salvó, Dios me restauró, Dios me sanó, Dios hizo, entonces, no, yo no quiero porque no me puedo involucrarte, yo tengo mi vida. Ay, ay, ay. Pero la cuestión está en que nosotros podamos tener esa misma actitud en nuestro espíritu. Quiere decir, si yo en el mundo tengo esa estructura, yo creo que en el mundo Dios me sanó, Dios me salvó, toma un chocolatico, Dios. No, eso no es lo que te está pidiendo Dios. Dios te está diciendo en el versículo 1, dice, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Uy, lo que pasa, ya lo hemos hablado en el pasado, es que no nos gusta el sacrificio, no nos gusta sacrificar, nos duele. Cuando usted, yo comenté hace un tiempo un testimonio que escuché hace muchos años de un comerciante árabe, bueno, era cristiano, pero era de ascendencia árabe, y él había montado un negocio y a la iglesia del pastor que conozco, él asistía allí y dije, bueno, pastor, yo ore por mi negocio, venga para que ore. Yo le digo, o sea, yo prometo a Dios que lo primero que yo venda, se lo voy a dar de primicia a Dios. Bueno, lo primero que vendió en la tienda fue lo más caro que tenía en la tienda. Y el sacrificio que tuvo que ese hombre ahí fue que él lo prometió el Señor y que era lo más caro que tenía, que había vendido en ese momento. Y bueno, señor pastor, mira, aquí está, yo tome la plata porque si no me la voy a gastar. Entonces, esos sacrificios son un sacrificio económico. Pero a veces Dios nos pide un sacrificio de tiempo. Dios a veces nos pide un sacrificio, y no me refiero a tiempo de venir al templo, no tiempo de venir a servir. Sí, eso es importante, necesario. Es tiempo con Él. Tiempo con Dios. Por lo tanto, nuestra vida ajetreada muchas veces nos impide ese tiempo. Entonces, ¿qué es el sacrificio? No voy a ir a abrir el negocio temprano, sino voy a ponerme a orar. 1 hora, media hora, 20 minutos, 10 minutos. Porque no se trata del tiempo, se trata de la calidad de lo que tú estés haciendo con Dios allí. Porque usted puede orar 4 horas, 5 horas, buscar a Dios, pero no está orando nada. Señor, por las paredes. Yo se me recuerda a mi hija, porque mi hija está chiquita y está aprendiendo a orar. Y cuando en la noche nos ponemos a orar, bueno, hija, vamos a orar. En la noche antes de dormir, entonces ella ora por las puertas, por las ventanas, por las paredes, por las luces. Está orando está dando gracias. Yo entiendo que está dando gracias. Pero ella ora así. Entonces a veces como nosotros estamos diciendo, Señor, por la lámpara, por esto. Y en realidad no estamos orando lo que debemos orar. Porque yo lo puedo entender en ella que tiene 4 años, 5 años y está aprendiendo. Pero nosotros se supone que ya somos adultos y tenemos que tener una lógica distinta. El Señor, gracias por esto, gracias por esta situación, gracias porque yo sé que tú estás resolviendo tal cosa. Gracias porque tu palabra dice esto y aquello. Y ahí hay un sacrificio vivo de tu cuerpo, de tu tiempo, en buscarlo a Él. En apagar el televisor, el Netflix, el celular, el Instagram. Eso es sacrificio en adoración espiritual. Entonces, nos lleva a que realmente estamos viviendo como dice Dios o como dice el mundo que debemos vivir. ¿Qué marca nuestra pauta? Miren, una de las cosas que yo más amo de servirle a Dios es que Dios a mí no me impone horarios. Yo le sirvo a Dios todos los días, a toda hora. Yo doy ese servicio los domingos a las 10 de la mañana, los jueves los hay discipulados. Sí, eso es un horario porque mantenemos un orden. Dios es un Dios de orden. Pero no quiere decir que yo le sirvo a Dios de 8 a 5. ¿Verdad que no? Yo le sirvo a Dios todos los días de mi vida, a toda hora. Y ahí se trata de que tu cuerpo es un sacrificio vivo. Que tú vas para la playa y resulta que la playa... Mira, yo fui el otro día con mi tía
Fui a hacer una diligencia, por cierto, en Guarena, y la acompañé. Y me dijo, hijo, acompáñame. Yo fui, vamos, tía. Y estábamos haciendo otras cosas, diligencias. Ella fue a pagar el cable y no sé qué. Y fuimos, vamos a comer algo. Y estoy sentado hablando, estoy parado con ella hablando allí. Y se me acerca una señora y me dice, ¿usted es pastor? Porque yo no estoy ni orando por nadie, ni predicando. Entonces yo me quedo así y le digo, sí. ¿Y en qué iglesia se congrega? Yo, bueno, en Caracas. Se llama tal y tal. Soy pastor de esa iglesia. Ay, entonces de una vez, es porque tengo tal problema y tal y tal. Y dice, Pepito, cuéntame el problema. Y mi tía se quedó así. Y se fue por allá a caminar, a ver tiendas y a qué se cosa. O sea, no, eso es a tiempo y a destiempo. Entonces yo voy a decir, no señora, ya va, que estoy hablando con mi tía, discúlpeme. Respete. ¿Pasa o no pasa con los artistas? ¿Es o no es? Claro, es otro ámbito, es otra circunstancia, pero en el caso de los artistas es, no, disculpa, estoy comiendo con mi familia, estoy haciendo esto. Sí, pero yo no le puedo decir a la gente, no, ya va, Dios lo mandó para acá, porque eso fue Dios que lo mandó para acá, porque ese señor no sabía ni remotamente que yo era pastor, ni siquiera que era cristiano, para preguntarme, ¿usted es pastor? Fue Dios que la mandó. Habla con aquel señor. Yo le decía, no, disculpe señora, estoy ocupado. Me meto en rollo con Dios yo. ¿Y qué me está pidiendo ahí? Sacrifica tu tiempo, el tiempito, porque fueron un ratico, fueron unos 20 minutos que hablé con ella. Sacrifícalo. Sigamos leyendo. El versículo, quedamos en el 11. Nunca dejen de ser dirigentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Yo les decía, paciencia en el sufrimiento. Cuando estamos esperando y estamos desesperados porque Dios haga el milagro, haga lo que haga, entonces no queremos ser pacientes, queremos que Dios, dale, haz el milagro, dale. Paciencia. Pero Dios, a pesar de eso, quiere que seamos pacientes. Y dice, además, perseveren en la oración. Y entonces ahí como que hay una contradicción, porque resulta que queremos que nos dé el milagro rápido, Señor, haz, pero no oramos. No buscamos. Leemos, y que bueno, voy a leer. A mí me pasaba cuando yo comencé en los caminos de Dios, yo leía en la noche. Yo voy a leer la Biblia. Me acostaba en mi cama, me arropaba y sacaba mi Biblia. Y eso era, por lo tanto, de una vez. O sea, yo estoy loco, ¿qué estoy haciendo? O sea, para mí era el somnífero, pues. Tengo sueño, me voy a leer la Biblia. Y yo dije, no, ya va, ¿qué es esto? ¿Sabes? Porque yo dije, no puede ser, ¿sabes? No me estoy informando, no me estoy edificando, no estoy recibiendo palabras. O sea, no estoy buscando, pues. Yo estoy acostándome con la Biblia. Dormidito así. Qué lindo el pastor. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Yo dije, no, señor. Entonces me quedaba en la sala y me sentaba en una silla bien incómoda y ahí me ponía a leer la Biblia. Porque no me iba a quedar dormido. ¿Entiendes? Porque claro, a veces la hacía audible, entonces ponía el YouVersion o otra aplicación que yo tenía que tiene la Biblia, entonces la ponía a escucharla. La palabra dice que la fe viene por el oír. Bueno, otro me va a fregar, yo voy a oír. Me ponía ahí la palabra. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no buscamos muchas veces y no perseveramos en esas cosas. En el orar, en el leer la palabra, en tener presencia. Y le voy a decir algo. Y no lo digo, ojo, no lo digo por vanagloria, no lo digo para restregárselo en la cara tampoco. Yo desde que conocí al Señor, yo he dejado de asistir a esta iglesia los domingos, un domingo, 2 veces nada más. En 8 años, casi 9. Una fue porque fue mi boda y fue mi luna de miel y salí de viaje. Claro. Y la segunda fue porque fue aniversario de bodas y me fui de viaje también. Jamás. Para mí el servir a Dios y el venir a recibir palabras los domingos es tan importante como el comer. Y a mí me preocupa, y se los digo con franqueza y sinceridad, cuando usted es fluctuante y viene un domingo sí, 3 no. Dios va a seguir su obra, Dios va a seguir dando palabras, Dios va a seguir haciendo, pero que no se edifique, que no crece usted. Y se lo digo para que reflexione en eso, para que medite.
y vea por qué es importante esto, por qué es importante recibir palabra, porque es importante escuchar. Entonces persevere. Porque, ¿sabe? El hecho de, y eso va mucho con el tema de las islas. Porque el hecho del roce de iglesia te ayuda a salir de tu circunstancia, te ayuda a que, perro, ora por mí, chamo. A que tú te hagas amigo de tu hermano. Y entonces, mira, hermano, me está pasando esto. Ora por mí. Entonces empieza, mira, vamos a orar por este hermano que está pasando tal situación. Entonces, se trata de ser constante, permanecer, perseverar. Y empiezas a darte cuenta de cuál es la voluntad. O sea, porque lo que me llama la atención de este capítulo de Romanos es que él te habla al principio de sacrificio vivo, de poder sacrificar tu cuerpo en adoración santa, en espíritu. Dice, para así comprobar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y más adelante empieza a decir, debes hacer esto, debes hacer aquello, debes hacer lo otro. Te está diciendo la voluntad de Dios. Te la está diciendo de una vez. Lo que pasa es que tú quieres que Dios te diga, yo quiero que tú hables con fulanito y le digas tal cosa. Sí, yo quiero que tú agarres, que metas el currículum y que el currículum digas esto y esto. Te lo puede decir, pero lo primero que te va a decir, esta es mi voluntad. Seguimos, dice, ayudan a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, dice, bendigan y no maldigan. Bendigan y no maldigan. Cuando hablen mal de ti, bendice. Cuando te señalen, bendice. Cuando te juzguen, bendice. Dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. No quiere decir que usted tiene que ser hipócrita, ojo. Ay, ¿estás feliz? Hola, ¿cómo estás? Y con los tristes, ay, estás llorando. No me refiero, no te refieres a que seas hipócrita, sino que en tu espíritu, en tu sentimiento, seas empático. O sea, que si una persona está pasando un momento de dolor, tú puedas sentir ese dolor. Y si una persona está viviendo un momento de gozo y de júbilo, tú puedas vivir ese gozo de júbilo con la persona. Así ni estés con la persona. Porque eso no es que tengas que estar. ¿Me entiendes? Ah, no, está físicamente, tienes que estar, porque si no... No, pero ¿qué pasa si estás en otro país? No puedes sentir la misma tristeza, la misma alegría. Sí puedes. Pero se trata de ser empático en el espíritu y apoyarlo también, porque si tú perseveras en la oración, tú sabes que una persona está triste, tú vas a orar por esa persona. Tú vas a pedir, Señor, consuélalo, Señor, ayúdalo, Señor, levántalo. Y si está alegre, tú vas a gracias, Señor, porque le diste esto, porque le hiciste aquello. ¿Y saben qué se rompe ahí? La envidia. Porque cuando usted da gracias por lo que le dio Dios a aquel, no porque le dio a usted, a lo mejor usted no lo tiene, a lo mejor usted le gusta y quisiera, pero cuando usted da gracias porque Dios se lo dio a aquel, dice, gracias, Señor, porque se lo diste a aquel, wow, mira el milagro que hiciste en él, mira cómo lo cambiaste, mira cómo transformaste su vida, mira lo que le diste, cómo lo prosperaste. Y tú te das cuenta que tú todavía estás en ese proceso, tú no tienes envidia. Tú estás siendo una persona con un corazón humilde, íntegro, que no tiene un concepto de sí mismo más alto del que debe ser. No, Señor, pero si yo soy el pastor, ¿cómo es que a aquel le diste y a mí no? ¿Entienden? Si yo soy el que oro, Señor, yo soy el hijo de Dios, mira aquel incircunciso, ¿cómo lo bendeciste? Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Eso es terrible. Hay una verdad que nosotros tenemos y sabemos. ¿Saben quién es? Cristo. Pero les digo otra cosa. A veces queremos como venir y restregarle a Cristo en la cara a la gente así. Y eso los aleja más. Sí, porque tú sabes, porque tú estás mal, tú estás en pecado, tú crees que ese poco de piedra que tú tienes ahí son más, mira, ves, Cristo es esto, entonces lo hacemos así. No, ya, espérate, eso no es lo que te está diciendo el Señor, te está diciendo, ámalo, sé humilde, porque lo que hizo Cristo en ti, fue porque tuvo misericordia y amor por ti, y lo quiere hacer en esa persona también. Y caemos en errores, en juicios, en prejuicios muchas veces. Si ustedes tienen la oportunidad de ver
eh, hace un poco hubo un debate en un programa llamado Podium de la comunidad LGBT y por supuesto estaba un representante de la comunidad LGBT y estaba el pastor defendiendo la palabra, defendiendo la familia. Y lo primero que te habla la comunidad LGBT es que sienten prejuicio de nosotros hacia ellos. Y usted me va a decir, no, eso no es así. No, yo sé que no es así, pero lo mostramos. O a veces de una vez rechazamos el asunto. Por eso es que hay ese prejuicio. Claro, hay otro tema espiritual, el rechazo de ellos mismos hacia ellos mismos, muchas cosas. Pero lo cierto es que muchas veces nosotros mismos somos prejuiciosos. Por lo tanto, caemos en el error de que el mundo no quiere saber de Dios por nuestra culpa. No por Dios, por nuestra culpa. Porque entonces le decimos, tú eres el diablo que te vas para el infierno. Pero tú no te das cuenta que esa persona está en tinieblas y que no ha visto la luz. Que esa persona te engaña igual que lo estuviste tú. Ahora cuando la persona es consciente, como las hay. Miren, cuando yo vivía en casa con mi suegra, aquí en Santa Mónica, hay unas cuadras de Santa Mónica que siempre hay un poco de malandrines por ahí. Y había uno que era el de la cuadra, pues, que era el jefe del asunto. Y por supuesto, yo había empezado a congregarme. Y claro, yo no tenía carro, yo llego a la universidad, yo llegaba a la universidad a las 10 de la noche. Y un día yo vengo caminando de la parada de Metrobús hacia el edificio y me sale él por ahí. Mira, Catire, ¿qué tal? Quédame tanto. Y digo, chamo, no tengo plata, no tengo nada. No, porque tal, porque te voy a quebrar, porque tal. Yo le dije, bueno, dale, te vas a meter rollos con Dios. Dice, no, entonces yo le había predicado a él ya más de una vez y tal. Y yo, no solo yo, o sea, mi suegra, otra gente, otros vecinos, o sea. Entonces él, no, pues sí, porque tal, que Dios, sí, Dios, tú quieres saber quién es Dios, tal, porque yo soy el diablo y no sé qué, bien, pum, pam. Pero él estaba conocimiento de la palabra. Ya él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Él no estaba en tinieblas. A él se le mostró la luz y decidió quedarse en tinieblas. Eso es diferente. Ahí tú puedes exhortarlo, decirle pam, es otra cosa. Por supuesto yo le terminé, bueno, en el nombre de Jesús te vas aquí, papá. Y el tipo como que, gracias al Señor. Más nunca, de verdad, más nunca se metió conmigo. Pero la realidad es que nosotros tenemos que aprender que en ese amor y en esa renovación del entendimiento, no amoldándonos al mundo, no podemos ser como el mundo en esas cosas. ¿Qué hace el mundo? Juzga, prejuzga. ¿O acaso no lo juzgan y lo prejuzgan usted porque es cristiano? Entonces, cuando tú dices, y cuando la gente no entiende mucho el asunto, tú le dices, ¿tú qué religión eres? Yo digo, soy cristiano. Pero ya va, ¿cristiano cómo? ¿Cristiano qué? Evangélico, chico. Y entonces se quedan callados así como sorprendidos. Sí, tú sí. Entonces es como que si nosotros le dijéramos a alguien, ¿tú qué pecado practicas? Bueno, yo soy mentiroso. Eres mentiroso. ¿Verdad que no? ¿O acaso yo le pido, venga para que confiese aquí, déme su currículum, ¿usted qué hacía? Era mentiroso, esto. No, eso Dios lo limpiará después, eso Dios lo limpia. Eso a mí no me interesa. No me interesa lo que pueda hacer Dios con usted de ahí en adelante. ¿O acaso la palabra no dice que Dios borra todas nuestras rebeliones y que no se acuerda más de ellas? Entonces, ¿quién somos nosotros para estar en eso? ¿Sí me entiende? Entonces se trata de poder amar, como dice acá, sin ser arrogante. Mira el versículo 17, dice, no paguen a nadie mal por mal. Mal por mal. ¿Saben qué es hasta pagarle mal por mal? Que te insultaron y tú lo insultas. Dice, procuren hacer lo bueno delante de todos. Dice, delante de todos, no para que todos me vean. Mírame, mira cómo le di comida al pobre, mírame. No hagan eso. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En cuanto dependa, o sea, así tú tengas la posibilidad de agraviar al otro, no lo hagas. Vive en paz. No lo hagas. No tomen venganza, hermanos, 19.
hermanos míos, si no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice el 20, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Ahí tienes la voluntad de Dios. La voluntad buena, perfecta y agradable en nuestras vidas es que nosotros podamos vencer el mal con el bien. Pareciera que el mal muchas veces va ganando. Pareciera que el bien, porque es que el bien son muy gafos. Pareciera, ¿verdad? Siempre se dejan. Pero precisamente por esto que estamos leyendo aquí, es que el bien no toma revancha. Es que el bien no toma venganza con quien actúa mal contra ellos. Es que porque eso que el bien siempre ama. Es por eso que el bien siempre busca bendecir a otros en vez de maldecirlos. Pero se trata de que seamos realmente transformados. ¿Y sabe qué es el ser transformados? En esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es el morir. Es el ceder. Es el que aunque te hieran, aunque no te guste, tú resistes. O eso no fue lo que hizo Cristo. A mí, yo siempre medito en eso, cuando a mí me molesta algo y quiero tomar revancha. Porque como les dije, eso es un instinto, eso es algo natural. Pero mi carne no puede estar por encima de mi espíritu. Por lo tanto, cuando yo pienso en el Señor, cuando Él iba cargando la cruz y le daban palo y le escupían y lo insultaban y le decían, y aún así Él cargó la cruz por mí. Él decía, no chicos, que va a revanchar tomo yo, estoy loco. Estoy loco. Si el Señor ni lo hizo. El Señor pudo haberlo hecho. ¿Te imaginas que si el Señor dio para la carne? Muertos todos los fariseos. Y los romanos también. Pero no. Él se resistió. Él resistió y calladito la boca además. Callado la boca y iba ahí. Y dale, y vamos para allá, para el Gólgota, vamos. Y pácate, y más látigo. Entonces cuando usted piensa en eso, usted se da cuenta que su entendimiento debe ser renovado a sacrificio vivo, a sacrificio de muerte. Que usted realmente debe resistir los ataques para mostrar el amor de Dios por otros. Porque si no, usted está actuando a ser cristiano. Y suena fuerte, ¿verdad? Estoy actuando, no. Si usted realmente, su pensamiento es siempre tener revanchas y contra el otro. Y lo peor es que decimos en esas situaciones, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y va para adelante. Sí, pero eso tiene condicionales, que es que tú seas humilde, que te hayas sometido a Dios. ¿O acaso usted no ve a los niños chiquitos en el colegio cuando dicen, te voy a echar a mi papá? Y lo peor es que llegan los papás y se caen a puño los papás. Eso es lo que te voy a decir, te voy a echar a mi papá. Eso es lo que te voy a echar a mi papá. Esa fue mi respuesta a ese, como le dije, a este muchacho que me amenazó cuando yo llegué una vez en la noche a la casa. Dije, no, déjame de enrollo con Dios, dale. ¿Saben? Cuando todos sabemos la inseguridad que ha vivido en nuestra nación. Y cuando yo pienso, aunque antes uno estaba con el tema del que se van a robar el carro, se van a llevar esto, bueno, si se lo llevan, se van a meter en rollos con Dios. Porque ese carro es de Dios. Denle pues, llévenselo. Si me estafan, se van a meter rollos con Dios, porque esos reales son de Dios, no míos. ¿Entienden? Entonces, dejas de vivir atemorizado. Y tú vas a decir, bueno, yo voy a caminar porque Dios me proveyó para esto, voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, porque Dios es quien me cuida. Y si me va mal, si me sale algo mal, porque yo tomé una mala decisión, no estoy diciendo porque Dios fue el que me llevó al camino mal. Entonces, bueno, no me voy a tomar revancha, voy a asumir mi barranco, a lo mejor lloro, a lo mejor pataleo, pero esperaré que Dios haga lo que tenga que hacer. No yo. Y quizás usted se preguntará, bueno, ¿y dónde queda la justicia allí? No, la justicia, a mí me interesa más la justicia de Dios que la justicia del hombre. Porque la justicia del hombre se corrompe. Entonces, se trata de que usted pueda entender
que la justicia de Dios está por encima de la justicia del hombre. Ore, persevere. Porque con cuántas veces salió el pueblo de Israel airoso de las guerras, del hambre, de la muerte, por estar orando y meterse con Dios y tener fe. Por tener, aunque sea un hombre que dijera, Señor, sácanos de esto. Porque a veces el pueblo de Israel se las bebía. Pero la realidad es que había uno, por lo menos, que decía, Señor, ¿qué hacemos? Dime qué hago. Y tú tenías que levantar un juez y tenías que levantar un hombre que hablara en su nombre, pues. Y eso, yo creo que aquí vemos más de uno. Que vemos muchos. Y muchos que no están hoy, que faltaron, pero también. Son hombres y mujeres que Dios usa para llevar su palabra y su amor a todos lados. Por eso este capítulo, y por eso transformado en sacrificio. Porque en ese sacrificio de nuestro cuerpo, de nuestra carne, de nuestro pensamiento, es que somos transformados. Tú empiezas a pensar diferente, a hacer las cosas diferentes, a ver las cosas como las ve Dios y no como las ves tú. Y te das cuenta que sí vale la pena. Sí vale la pena. Que cuando te tratan mal y cuando te señalan, tú calles. Y ames. Haga la prueba. Hagan la prueba. Esa persona que usted cree que usted le cae mal, usted dice, no lo soporto. Invítelo a tomarse un café. Vamos a tomarnos un café. Mira, ¿te aceptas un café? A ese santero, a ese palero, a ese musulmán. Entonces resulta que lo que Dios nos llama es a eso, que tu entendimiento esté renovado para que puedas amar y recibir la dirección y la voluntad de Dios en tu vida. Más nada. Eso va más allá de los llamados, que si Dios me llamó a profeta, maestro, apóstol, lo que sea. Te llamó a querubín, arcángel, lo que sea que te haya llamado Dios. Pero más allá de lo que te está llamando Dios en lo ministerial, es en la esencia, en el espíritu, que es lo que transforma. Eso es lo que transforma. Pero la realidad es que nosotros tenemos que ver qué no ha sido renovado en nosotros. ¿Qué aún no ha sido renovado? ¿Qué falta por renovar? ¿Qué falta? Eso es diario, permanentemente, permanentemente. Porque dice, en la versión Reina Valera dice, no os acostumbréis, no amoldéis este siglo, no te amoldes este siglo. Pero lo cierto es que el tiempo sigue pasando, y pasan los años, y no te puedes amoldar al tiempo que vives en ese tiempo, vives en este mundo, pero no te amoldes a él, no actúes como ellos. Eso es lo que quiere decir. No actúes como ellos. Usted quiere saber la voluntad de Dios y usted quiere caminar con Dios, no actúe como el mundo. Actúe como Dios dice que debe actuar. Actúe con el amor de Cristo. Ame, esfuércese. Y sea diligente. Persevere. Por eso mi invitación a todos, hermanos, al día de hoy es eso, ofrézcanse como sacrificios vivos a Dios. Y yo no les estoy diciendo con esto que es que usted se tiene que estar metido todo el día en el templo, porque esos son llamados específicos. A mí me interesa más que usted pueda estar donde esté, pero que esté hablando y predicando de Dios, llevando el amor de Cristo donde usted se encuentre. Eso es más importante. Porque sacamos el evangelio de estas 4 paredes. Nosotros tenemos que empezar a amar y hacer sacrificio vivo. Y ¿sabe una de las cosas que en el Antiguo Testamento era muy importante en los sacrificios? El sacrificio vivo, que olía sabroso para Dios. La palabra dice olor grato. Eso es lo que eso es lo que Dios está esperando que nosotros sacrifiquemos. Eso grueso de nuestra vida. Que sea olor grato para Él y diga, wow, qué bien huele mi hijo. Porque allí es cuando empezamos a ver su voluntad buena, agradable y perfecta.